Muy buenos días, mis estimados estudiantes. En el día de hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante. Como se pueden dar cuenta, vamos a estar hablando acerca de la interculturalidad. Pero antes de adentrarnos en el tema de la interculturalidad, vamos a definir algunos conceptos como cultura, multiculturalidad o pluriculturalidad, que son conceptos que se relacionan entre sí. Entonces vamos a comenzar con el concepto de cultura. ¿Qué entiendes por cultura? Para entender mejor este concepto de cultura, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo les voy a mostrar una imagen. Vamos a iniciar con esta. En esta imagen encontramos diferentes tipos de saludo. ¿Será que en todas partes nos saludamos de la misma manera? Por supuesto que no, ¿verdad? Muy bien. Vamos con este otro ejemplo. Observamos aquí una chaqueta, ¿cierto? Si estamos en Colombia podemos decir de que esto es una chaqueta, pero si nos vamos a México podríamos decir de que esto es una chamarra. ¿Por qué ocurre esto? Nos podemos preguntar, ¿verdad? Esto ocurre porque no todos tenemos la misma cultura. Existen culturas diferentes. Ahora, ¿qué es la cultura? La cultura es el conjunto de valores, tradiciones, creencias, costumbres, lenguaje, arte y formas de vida que nos identifican como parte de una comunidad. Es la manera en que pensamos, sentimos, hablamos y actuamos. Aquí hay algunos ejemplos de cultura: lenguaje, es decir, la manera en cómo hablamos, la comida, ¿verdad? Y la música son ejemplos de que tenemos cultura diferente. Vamos a empezar con el primero, que es el lenguaje. Vamos a ver un video. ¿Puedes identificar los diferentes acentos hispanos? El español es el idioma oficial de 21 países. México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Panamá, Cuba, Puerto Rico, Costa Rica, República Dominicana, Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, España, Guinea Ecuatorial. Hay más de 577 millones de personas que lo hablan, o sea, el 7.8% de la población, siendo el segundo idioma más hablado, después del chino mandarín. La mayor parte de estos hispanoparlantes se encuentran en Latinoamérica y España. Pero hoy no vamos a tratar sobre el idioma español, sino sobre un tema mucho más complejo: los acentos y dialectos de cada país. Según estudios, solo toma 30 milisegundos para que el cerebro reconozca un acento diferente. ¿Crees que será así? ¿Te parece si jugamos? Escucha con cuidado. No, chama, eso fue porque, no escuchaste, dijeron por ahí que había problemas en la curva y por eso se habían atrasado todos los buses de Cedros de Villa. Mija, cuando yo empecé a caminar, ¿Pudiste identificar el acento? Sí, es el acento venezolano. Bueno, hoy vamos a hacer un tour en bicicleta. Yo creo que el clima está súper bueno apenas para andar en bicicleta. Y vamos a recorrer muchos puntos de la ciudad que son muy característicos y que han cambiado y renovado esta ciudad para bien. ¿Identificaste el acento? Sí, es el acento colombiano. Bien, ustedes pueden seguir viendo el video en casa, pero es solamente un ejemplo para que nos demos cuenta que el lenguaje es un elemento de la cultura que nos permite identificarnos como parte de una comunidad. Cabe aclarar que en Colombia no existe un solo acento colombiano. En Colombia tenemos una variedad de acentos. Esto es como que un paréntesis ahí. Miremos otro ejemplo de uno de los elementos de la cultura y son las comidas. Las comidas también nos identifican como parte de una comunidad. Aquí tenemos un ejemplo de varios platos típicos de Colombia, ¿verdad? Y por último, como ejemplo, vamos a mirar la música, solamente una parte del video. Hola
Hola niños y niñas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy conoceremos distintos tipos de música que se tocan alrededor del mundo. Cada lugar del mundo tiene un idioma diferente, comida diferente, climas y paisajes diferentes, incluso trajes típicos de esos lugares que son diferentes. Pues bien, ¿qué crees? También tienen música diferente y hoy te mostraré algunos ejemplos, así que pon mucha atención. Empecemos con nuestro país, México. Observa muy bien la foto que te pongo en pantalla. ¿Conoces a esos músicos que aparecen en la foto? Todos van vestidos de charro. Observa muy bien los instrumentos que tocan. Vemos violines, trompetas, guitarrón, etc. Bueno, ellos son unos mariachis y tocan música mexicana. Los mariachis son muy famosos alrededor del mundo y la música que ellos tocan se conoce alrededor del mundo por ser música típica mexicana. Ahora escuchemos cómo suena. Pon mucha atención y memoriza el sonido de la música mexicana. Perfecto. Ahora nos iremos muy lejos a un lugar que se llama Japón. Observa muy bien la foto. ¿Ya notaste los instrumentos que están tocando? Esos instrumentos se llaman shamisen. También tienen un instrumento con muchas cuerdas que se llama koto. Y a la vez tocan flautas y tambores. Ahora, pon mucha atención a la música japonesa y memorízala muy bien. Perfecto. Muy bien. Entonces aquí vemos ejemplos de algunos elementos de la cultura, ¿verdad? El lenguaje, la comida, existen otros más. Bien, entonces podemos concluir que la cultura son todos aquellos elementos que nos permiten identificarnos como parte de una comunidad. Vamos con el segundo concepto y es el concepto de multiculturalidad. Ya sabemos de que existen diferentes culturas, existen muchísimas culturas en el mundo. La multiculturalidad es la presencia de diferentes culturas en un mismo territorio. Conviven, pero no necesariamente interactúan profundamente. En Colombia conviven comunidades indígenas, venezolanos, españoles, ecuatorianos y peruanos. Cada grupo conserva sus tradiciones y costumbres. Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, estamos hablando de diferentes culturas que conviven en un mismo territorio, en un mismo espacio. En un salón de clase, en un aula de clase, podemos encontrar múltiples culturas, multitudes de culturas. Podemos encontrar venezolanos, ecuatorianos o peruanos. Estamos conviviendo en el salón de clase, nos estamos comunicando, estamos conviviendo, nos estamos relacionándonos, pero cada uno de nosotros, aunque no relacionemos, conservamos nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Debido a la migración, existen cada vez más sociedades y comunidades multiculturales, ¿sí? Sociedades donde en un mismo territorio conviven muchas culturas, ¿sí? De diferentes países. Bien, por último tenemos el concepto de pluriculturalidad. Digo por último antes de entrar al concepto de interculturalidad, ¿no? Cuando hablamos de pluriculturalidad, estamos hablando de que la pluriculturalidad se da cuando diferentes culturas comparten no solo un territorio, sino también una historia común que las ha moldeado a lo largo del tiempo. En América Latina conviven pueblos indígenas, afrodescendientes y descendientes europeos compartiendo siglos de historia y transformaciones culturales. Entonces, cuando hablamos de multiculturalidad, estamos hablando de diferentes culturas que conviven en un mismo territorio. Pero cuando hablamos de pluriculturalidad, estamos hablando de diferentes culturas que no solamente comparten un territorio, sino que además comparten un pasado histórico, es decir, tienen un pasado histórico en común. Y esto ocurre con todos los países latinoamericanos. Tenemos un pasado precolombino y tenemos un pasado también producto de la conquista y colonización, ¿sí? Entonces compartimos una historia en común. Esto es
pluriculturalidad, perdón. Bien, ahora sí, comencemos con el concepto de interculturalidad. La interculturalidad tiene que estar basada en el diálogo y en el respeto. Ya sabemos que existen diferentes culturas, ya sabemos que existe la multiculturalidad porque muchas culturas, diferentes culturas comparten un mismo territorio, ¿verdad? Pero cada una conserva sus costumbres, ¿verdad? Y existe la pluriculturalidad, donde existen diferentes culturas que comparten un mismo pasado histórico. Ahora, hablemos de la interculturalidad. La interculturalidad implica la convivencia equitativa y respetuosa entre culturas, basada en el diálogo, el intercambio de saberes y la creación conjunta, sin perder la identidad de cada grupo. Entonces, como tenemos un mundo más multiculturalidad, es inevitable de que convivan diferentes culturas en un mismo espacio. Ahora, la interculturalidad que nos va a permitir convivir de manera pacífica y respetuosa entre todas las culturas, ¿sí? Todas esas culturas que comparten un territorio, a través de la interculturalidad, podemos convivir de manera pacífica, mediante el diálogo y el respeto a la diferencia. Cuando yo me conozco, o sea, conozco quién soy, de dónde vengo, cuáles son mis elementos culturales que me identifican y conozco al otro de que también lo diferente que es lo hace valioso, entonces vamos a convivir de manera pacífica, ¿sí? Sin perder mi identidad. Entonces, de eso se trata la interculturalidad, de convivir de manera respetuosa, de manera tolerante, todas las culturas que comparten ese territorio o ese pasado histórico, ¿sí? Bien, entonces tenemos un mensajito aquí que dice que la interculturalidad enriquece nuestra visión del mundo al permitirnos aprender y valorar diferentes formas de pensar, sentir y vivir. Hay que respetar las diferencias, ¿sí? Las formas diferentes de pensar, sentir y vivir. Bien, para terminar, tenemos aquí una actividad, es un quiz interactivo para saber qué tanto hemos aprendido. Entonces, vamos a comenzar. Tenemos aquí es un quiz de falso o verdadero, donde vamos a encontrar algunas preguntas. La primera dice, la interculturalidad significa que todas las culturas deben ser iguales. ¿Ustedes qué dicen? ¿Esto es falso o es verdadero? Por supuesto que es falso, ¿verdad? Porque la interculturalidad no significa que todas las culturas deben ser iguales, sino es respetar esas diferencias, ¿verdad? Muy bien. ¿La cultura incluye el lenguaje, la comida y las costumbres? Por supuesto, los vimos en los ejemplos, ¿cierto? Entonces la respuesta es verdadera. ¿La pluriculturalidad implica una historia compartida? Por supuesto, en Latinoamérica conviven diferentes culturas a través del tiempo. Descendientes de europeos, africanos, indígenas, hemos convivido a través del tiempo, redefiniéndonos como sociedad cada día, ¿verdad? Entonces, esto es verdadero. Si conviven culturas pero no interactúan, ¿es interculturalidad? ¿Ustedes qué dicen? ¿La interculturalidad es no interactuar con los demás? Esto es falso, ¿cierto? Muy bien. Vamos con la quinta pregunta. La interculturalidad no borra las diferencias, las une para construir algo mejor. Por supuesto que es verdadero, ¿cierto? Porque la interculturalidad no se trata de borrar las diferencias, de eliminar al otro o de segregar al otro, ¿cierto? Sino que más bien reconocer esas diferencias para construir un mundo mejor. Muy bien. Y así terminamos nuestro quiz. Aquí podemos descargar los resultados y enviarlos al grupo.
Entonces, hemos finalizado y terminamos con este mensaje para reflexionar. La interculturalidad no solo celebra las diferencias, sino que también crea espacios para construir juntos un futuro compartido. Entonces, espero que hayan aprendido muchísimo. Pueden seguir investigando sobre el tema. Vamos a estar vamos a continuar con estas temáticas en el transcurso del periodo, así que bueno, los invito a seguir reflexionando. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao, bendiciones.